Escucha esto. No sé ni por dónde empezar. Cada vez que pienso en contarlo, siento ese nudo en el estómago y las manos me sudan como si volviera a estar allí. Pero necesito decírtelo, aunque probablemente no deba hacerlo. Mira, lo primero que tienes que entender es que estoy violando al menos 3 convenios internacionales y un par de leyes militares con solo abrir la boca sobre esto. Si alguien supiera que te estoy contando esto, digamos que mi vida valdría menos que una mosca en una base militar. Pero no puedo guardármelo más. Es como tener un tumor en la cabeza que crece cada día que pasa. ¿Estás seguro de que quieres escucharlo? Porque una vez que empiece, no podré detenerme. Y tú no podrás deshacerte de esto de tu mente. Esto no es como esas historias de fantasmas que cuentan alrededor de la fogata, donde al final todos se ríen y siguen bebiendo. Esto es real. Demasiado real. Está bien. Si insistes, te lo contaré. Pero prométeme que mantendrás la boca cerrada. Ni una palabra a nadie. Ni siquiera a ti mismo cuando estés solo pensando en ello. Todo comenzó hace unos 5 años, aunque en ese momento no sabíamos que estábamos metidos en algo tan grande. Yo formaba parte del equipo Delta 7, una unidad especial dentro de una operación clasificada que ni siquiera aparecía en los papeles oficiales. Nuestra misión oficial era investigar actividad insurgente en una región remota de Sudamérica, pero eso era solo para cubrirnos las espaldas. La verdad era mucho más extraña. Nos enviaron a una selva densa, uno de esos lugares donde el GPS deja de funcionar y los satélites parecen olvidarse de ti. El lugar tenía un nombre local: el Valle de las Sombras. Los indígenas lo evitaban como si fuera una maldición viviente. Hablaban de cosas que caminaban entre los árboles, de voces que susurraban en idiomas muertos, de luces que flotaban en la oscuridad sin explicación. A nosotros nos enseñaron a ignorar esas historias. Supersticiones, nos dijeron. Tonterías de gente primitiva. Pero no eran tonterías. La primera noche fue diferente. Nos habían entrenado para todo tipo de situaciones tácticas, desde emboscadas hasta ataques químicos, pero nada nos había preparado para lo que sentimos esa noche. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía definir. Los pelos de mi nuca se levantaban incluso cuando no había viento. Y esos sonidos, esos sonidos, no eran animales comunes. Eran como ecos distorsionados, como si alguien estuviera reproduciendo grabaciones viejas a velocidad incorrecta. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos adelante, claro. Somos soldados, maldita sea. Estamos entrenados para ignorar cualquier cosa que haga ruido en la oscuridad. Pero cuanto más avanzábamos, más evidente se volvía que no estábamos solos. No de la manera normal, quiero decir. No había animales cerca. No había insectos. Ni siquiera las plantas parecían moverse con el viento. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Fue en el tercer día cuando encontramos la primera señal de que algo andaba realmente mal. Un campamento abandonado. Perfectamente intacto. Como si hubieran salido corriendo de repente. Botellas de agua llenas. Comida sin tocar. Armas apiladas ordenadamente. Pero no había rastro de los ocupantes. Ninguno. Como si se hubieran evaporado. Nuestro líder,
el capitán Morales intentó mantener la calma. Probablemente desertaron, dijo, o fueron capturados, pero todos sabíamos que ninguna de esas opciones explicaba lo que veíamos. Incluso él parecía incómodo, aunque tratara de ocultarlo. Aquella noche fue peor que las anteriores. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Algunos juraban haber oído palabras en idiomas que no reconocían. Otros aseguraban ver sombras moviéndose entre los árboles, formas que no podían ser humanas. Recuerdo que uno de los chicos, Ramírez, gritó de repente: ¡Alguien me tocó! Todos nos pusimos alerta, buscando con nuestras linternas, pero no había nadie, solo silencio. Luego Ramírez empezó a llorar. Literalmente rompió en lágrimas, algo que nunca había visto antes en un soldado experimentado. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No el tipo de miedo que sientes cuando enfrentas a un enemigo visible, sino ese miedo visceral que te congela las entrañas y te hace dudar de tu propia cordura. Al cuarto día, llegamos al epicentro de la anomalía. Una estructura antigua, medio enterrada en la selva. No parecía humana. Las paredes tenían formas curvas imposibles, como si se hubieran moldeado con algún material desconocido. Y había símbolos, miles de ellos, grabados en las piedras. Nadie en nuestro equipo podía leerlos, pero había algo en su diseño que te hacía sentir incómodo, como si estuvieran mirándote. El capitán Morales tomó una decisión que todavía no sé si fue valiente o suicida. Decidió entrar. No había otra opción, según él. Teníamos órdenes directas de explorar y documentar todo lo que encontráramos. Así que, con nuestros rifles listos y nuestras linternas encendidas, dimos el primer paso hacia lo que sería nuestra perdición. Dentro, el aire era aún más denso. Era como respirar pegamento líquido. Las paredes parecían vibrar débilmente, como si estuvieran vivas. Y entonces lo escuchamos. Un zumbido bajo, constante, que provenía del centro de la estructura. Nos acercamos con cautela, nuestras botas haciendo eco en el silencio opresivo. Lo que encontramos allí cambió nuestras vidas para siempre. En el corazón de la construcción había una especie de altar, hecho de un metal negro que brillaba con un resplandor sutil. Sobre él flotaba una esfera de cristal, girando lentamente sobre sí misma. Dentro de la esfera había algo que no puedo describir con palabras. Parecía una masa de luz y sombra, siempre cambiante, siempre en movimiento. Pero lo más aterrador era que parecía observarnos. Podías sentir sus ojos invisibles perforándote el alma. Morales se acercó demasiado. Creo que estaba obsesionado con entender lo que estábamos viendo. Extendió la mano hacia la esfera, ignorando nuestras advertencias. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. La esfera reaccionó. Emitió un destello cegador. Y de repente, todos estábamos atrapados en una especie de burbuja temporal. El tiempo se detuvo. O tal vez no era el tiempo, sino nosotros. Sentíamos nuestras mentes siendo arrancadas de nuestros cuerpos como si algo estuviera examinándonos, estudiándonos. Cuando recuperamos el control de nosotros mismos, Morales ya no estaba. Simplemente desapareció. Lo llamamos, buscamos por toda la estructura, pero era como si nunca hubiera existido. Y entonces, uno por uno, empezamos a desaparecer también. Ramírez fue el siguiente. Lo vi desvanecerse frente a mis ojos, como si se disolviera en el aire. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Soy el único que sobrevivió. O al menos, creo que soy el único. Pero lo que vi antes de escapar... Joder, no puedo quitármelo de la cabeza. Vi cosas que no deberían existir.
seres hechos de pura energía, moviéndose entre las sombras. Voces que hablaban directamente en mi mente, diciéndome cosas que no quería saber. Secretos que ningún ser humano debería conocer. Logré salir de alguna manera. No recuerdo cómo. Solo sé que corrí. Corrí tanto como mis piernas pudieron llevarme, hasta que salí de esa maldita selva. Cuando regresé a la civilización, descubrí algo aterrador. Nadie sabía quién era. Mis documentos, mi identificación, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Y entonces entendí. Yo también había sido borrado. Pero aquí está el giro. El verdadero horror que probablemente te hará perder el sueño. Verás, últimamente he estado teniendo pesadillas recurrentes. Siempre es lo mismo. Me despierto en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que algo me está observando. Y cuando abro los ojos, ahí está, la esfera, flotando en mi habitación, exactamente igual a como la vi esa noche en la estructura. Y esta vez no hay forma de escapar, porque ahora lo sé. Nunca salí realmente de allí. Y tú acabas de escuchar mi historia. Así que dime, ¿crees que estás a salvo? Porque yo ya no lo creo.